Hola, oyentes de Radio Sefarat. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, con libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y qué obra nos traes hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy un nuevo libro en nuestra biblioteca infinita y en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía, como tú bien dijiste. En esta ocasión vamos a colocar un texto fundamental, pero fundamental porque importa un mojón, un momento, un punto de inflexión en lo que podemos llamar el pensamiento judío y sobre todo la filosofía judía, que es el texto de la profesora e investigadora de la Universidad de Princeton, la profesora Leora Badnitsky, eh, con anterioridad, estoy diciendo de memoria, con anterioridad, porque creo que es anterior, sí, eh, había publicado un texto muy importante sobre el filósofo Franz Rosenzweig, y en este caso se trata de un libro que de manera retadora, de manera desafiante, de manera intelectualmente atrevida, en el mejor de los sentidos, plantea la pregunta de si el judaísmo es una religión, o si el judaísmo es una cuestión de cultura, o si son los judíos una nación. Pero sobre todo, la primera, si el judaísmo es una religión, que es la pregunta que preside todo este texto que precisamente el título del libro de la profesora Leora Badnitsky es, lo voy a leer en español, ¿cómo el judaísmo se volvió una religión? Es una pregunta que ya incorpora una premisa que es que el judaísmo no es o no siempre ha sido una religión. El libro de Leora Badnitsky está editado, fue editado por Princeton y Oxford University Press en el año 2011. Y repito, justamente el título del libro, que ya contiene una hipótesis de trabajo, es cómo el judaísmo se volvió una religión, y la hipótesis es que el judaísmo como religión es un invento del siglo XVIII. O sea, los estudiosos, los profanos, los devotos, los seculares que se refieren al judaísmo como religión están incurriendo en un error, porque el judaísmo como religión es una invención, repito, del siglo XVIII para la autora. Y esta pregunta de el judaísmo como religión es una cuestión moderna y solo moderna. Eh, pero que el judaísmo no sea una religión en un sentido esencialista o sustancial, y que nosotros hoy, seculares, religiosos, de izquierda, de derecha, ortodoxos, conservadores o reformistas, nos refiramos al judaísmo como una religión que practicamos o que no practicamos, es tributario, es hijo de la modernidad y está fechado siglo XVIII, y tiene, digamos, uh, autores, tienen inventores, tienen quienes pueden suscribirse como sus mentores, que es Moses Mendelssohn y la Haskalah. De hecho, para la autora, la religión judía como una invención de la modernidad, es decir, la idea de que el judaísmo es una fe, la idea de que el judaísmo es algo personal, la idea de que uno puede ser español, argentino o alemán de fe mosaica y ser judío en tanto que profesa la religión judía,
es un invento moderno. Porque para un premoderno, por decirlo de alguna manera, el judaísmo es el pueblo judío, en todo caso. La autora argumenta, y a lo que dedica la segunda parte del libro, el judaísmo del Este, que para los pensadores judíos de Europa del Este, el judaísmo nunca fue una religión, sino fue un pueblo. Y la disolución de la idea del judaísmo como algo, como la constitución de una identidad de un pueblo a través de ciertos ritos y autopercibiéndose de una manera corporativa, a la del ciudadano, la idea atómica, a la idea individualista que corresponde a la religión. Esta idea nace en Alemania, mientras que contemporáneamente en Europa del Este no existía esta división entre lo privado y lo público. De alguna manera, para la autora constituye el basal de el judaísmo como religión. Como podemos observar, Jorge y audiencia, es un tema muy actual, controvertido. La autora, por supuesto, es de una solidez argumentativa notable. Por supuesto que es una tesis que abre instancias de polémica. Ella, por ejemplo, toma la excomunión, el Jerem a Spinoza como un ejemplo, mostrando que tradicionalmente, si una persona era excluida, era desagregada de la comunidad judía por un Jerem, en la vida premoderna, en el judaísmo premoderno, eso significaba un aislamiento absoluto, no solo de la religión judía, sino de la familia, del sistema educativo, de los vecinos, etcétera, etcétera. El caso de Spinoza, en que alguien puede ser expulsado de la comunidad o excluido, y que sin embargo puede llevar su vida adelante sin convertirse a otra religión, porque Spinoza no se hizo calvinista ni cristiano, es un hecho moderno. Refleja un espíritu moderno, esa situación de casi de poder sobrevivir, ¿no?, fuera de la comunidad. Para la autora, uno puede estudiar a Abraham Geiger, a Samuel Hirsch, a Heinrich Graetz, a Nachmal Krochmal, a Hermann Cohen, a Soloveitchik, a Leibowitz, a Martin Buber, a Emil Fackenheim, a Abraham Isaac Koch, hasta, no sé, Leo Strauss o Moses Hess, tomando esta cuestión de la invención de la religión judía, mejor dicho, del judaísmo como religión. La modernidad judía definida de la manera más simple, representa para la autora la disolución de la agencia política de la comunidad judía corporativa. Y de alguna manera el traslado simultáneo de la agencia o la acción política judía al judío individual, que así se convierte en el ciudadano del Estado-nación moderno. De modo que recomendamos este libro, seguramente va a suscitar asombro, la tesis es retadora, es asombroso, pero también fascinación por el rigor y la consistencia argumentativa de Leora Badnitsky, que es, como dijimos, una investigadora de Fuchs. Tomamos en cuenta esta recomendación para leer este libro. Está en inglés, creo, solamente, ¿no? De momento. Por ahora sí. Bueno, pues todos los lectores que tengan esa capacidad para entender y poder leer en inglés, pues les recomendamos este libro que sin duda les planteará
muchos interrogantes y encontrarán allí siempre algunas respuestas que podrán cotejar con los demás y seguir adelante en esta sección del Anaquel, visitando otras opiniones y otras visiones del judaísmo. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos acercado a esta edición. Gracias a ti, Jorge.